A ver, Pablo, ¿las que pegas? Venga. Por favor, sople continuo, por favor. ¿Qué vamos a ver hoy, Aarón? ¿Qué vamos a ver hoy? Caudalímetro. Caudalímetros. Esto dices. Caudalímetros de hace 30 años, caudalímetros de hace 30 días. Vamos a ver desde los más antiguos hasta los más modernos cuáles son las señales típicas que envían, cómo funcionan, todo esto enfocado desde el punto de vista eléctrico. Y cómo se podemos diagnosticar si un caudalímetro está funcionando bien o no, tanto con un polímetro como con un osciloscopio. Esto para los caudalímetros. En el capítulo de hoy. En el capítulo de hoy. Hostia, podrías poner un previously en un Petrolhead Garage. Hacer un resumen de lo que ha pasado. Claro que sí, guapi. Estúpido, pero esa boquita. Petrolhead. Bienvenido a un nuevo capítulo del curso de electricidad y electrónica para automoción. Hoy vamos a centrarnos en un sensor fundamental o casi fundamental que llevan prácticamente todos los vehículos hoy en día, que es ni más ni menos que el caudalímetro. Antes de nada, ¿qué es un caudalímetro? Bueno, lo que va a medir el caudalímetro es la entrada de aire a nuestro motor. Vamos a medir caudal de aire que está ingresando dentro del motor. ¿Y para qué necesita este dato una centralita, por ejemplo? Bueno, básicamente en su estrategia de tiempos de encendido o cantidad de inyección de combustible, lo que hace es, o lo que necesita saber la centralita es cuánto aire estoy metiendo al cilindro, para determinar cuánta cantidad de combustible puedo inyectar. No solo se utiliza para esto, por ejemplo, en gestión de cajas de cambios, también el dato de caudalímetro es importante. Si yo piso el pedal a fondo y hago que ingrese más cantidad de aire, la electrónica de la caja de cambios puede determinar que lo que yo quiero es acelerar mucho o todo lo que me dé el coche y es probable que baje una marcha ella sola. Entonces es un dato que van a utilizar varios módulos electrónicos del vehículo. Normalmente para la centralita de motor pues se utiliza para cantidad de combustible inyectado, para tiempo de encendido o de inyección si es un diésel, EGR también se va a tener en cuenta el dato del caudalímetro. Al fin y al cabo lo que necesita la electrónica del vehículo es que le demos un dato. Oye, ¿cuánta cantidad de aire está entrando al motor? ¿Cuántos milisegundos tengo que abrir un inyector? Es para esto para lo que necesita. Entonces, caudalímetros pues tenemos de muchos tipos. Comúnmente vemos esta clase de caudalímetros, que no es más que esto introducido aquí. Pero también tenemos caudalímetros que son bastante más antiguos. Entonces, vamos a ver desde los más antiguos hasta los más modernos cuáles son las señales típicas que envían, cómo funcionan, todo esto enfocado desde el punto de vista eléctrico, que para eso estamos en un curso de electricidad. Y cómo se podemos diagnosticar si un caudalímetro está funcionando bien o no, tanto con un polímetro como con un osciloscopio. Vamos a ver más o menos los tipos más comunes de caudalímetros que hay, desde los más antiguos, que son estos de aquí, hasta los más modernos que podemos encontrar ahora mismo. El principio de funcionamiento, que va a ser diferente, y la señal que podemos medir con un polímetro o con un osciloscopio, dependiendo del caso. Vamos a hacer diferencia. Tenemos que tener en cuenta que lo que necesita una centralita de motor, siempre que tenga caudalímetro,
que no siempre lleva caudalímetro para medir la cantidad de aire. A veces con un sensor MAP y con revoluciones y temperatura se puede hacer más o menos bien, aunque los coches modernos, todos, prácticamente todos, llevan caudalímetro. Lo que necesita la centralita de motor es un dato en forma de señal. Puede ser una señal con un voltaje variable, puede ser una señal con una frecuencia variable o puede ser una señal que sea un mensaje por una línea de comunicación. Vamos a ver cómo son estos tipos de señales, pero lo que va a necesitar el controlador de motor es saber cuánto aire está ingresando y para ello necesita una señal. Entonces vamos a ver cada caudalímetro qué tipo de señal nos va a enviar y cómo funciona. El primer tipo que vamos a ver es el más antiguo que tenemos, que la verdad que basa su funcionamiento en un potenciómetro, que lo tienes aquí. ¿Cómo funciona un potenciómetro? Esto debíamos haber hablado de ello en los primeros capítulos. Resistencias variables. Potenciómetro. Un potenciómetro, como este, eléctricamente es esto. Es una pista resistiva donde nosotros, con una ruleta, decidimos en qué punto está el punto medio en esa pista resistiva. Eléctricamente es como si a una resistencia muy grande colocamos algo que haga contacto a diferentes alturas. Si nosotros alimentamos con una tensión desde aquí hasta masa, lo que va a suceder por ley de Ohm es que voltaje entre la resistencia nos va a dar una intensidad, la que sea. Y si nosotros tenemos esta misma resistencia dividida en dos, que es lo que hacemos al poner algo en medio, tenemos la resistencia correspondiente a la parte de arriba y la resistencia correspondiente a la parte de abajo. Resistencias en serie, según ley de Ohm, se van a sumar. Con lo cual, desde el punto donde nosotros aplicamos tensión hasta el punto de masa, la suma de las dos resistencias va a ser siempre la misma. Por ejemplo, 10 kiloohmios, como este potenciómetro. Este potenciómetro tiene de extremo a extremo 10 kiloohmios. Y en el punto medio vamos a decidir si nos acercamos más a un lado o a otro. Al final es como si estuviésemos poniendo dos resistencias en serie. Dependiendo de dónde estemos, si estamos en un punto muy alto, tenemos una resistencia pequeña arriba más una resistencia mayor abajo. O al revés, nos ponemos en el punto más cercano abajo y tenemos la resistencia de arriba más grande y la resistencia de abajo más pequeña. ¿Qué va a suceder? Cuando nosotros alimentamos con una tensión dos resistencias en serie, por ley de Ohm, lo que va a hacer es que las tensiones se van a repartir entre estas resistencias. Esto es un divisor de tensión. Vamos a poner, por ejemplo, con la izquierda, Ojo. Ni tan mal. Alimentamos con 5 voltios estas dos resistencias en serie, que entre las dos sabemos que suman. Parezco un niño de 3 años aprendiendo a escribir. Oye, pues ¿qué te diga? Te ha quedado más claro con la izquierda que las R con la derecha, ¿eh? Bueno, ¿qué intensidad circularía por aquí? Tú que te has visto los vídeos de la ley de Ohm, calcúlame qué intensidad circula. ¿Aarón? Yo es que no los he visto. Sabes que lo voy a dejar, ¿no? Ya. ¿Estaba grabando? Sí. Hijo puta. ¿Por qué no hay una luz roja aquí para adelante, tío? Es que esto es una mierda. Es fácil cuando sabes escribir con la izquierda, como yo. 5 entre 10.000. Muy poco. Muy poco. 0,5 miliamperios. Bueno, a lo que íbamos. Si alimentamos con 5 voltios este potenciómetro, la intensidad que va a circular, 0,5 miliamperios, una intensidad muy baja. Pero lo que nos interesa no es eso, lo que nos interesa es la tensión que hay en este punto. Como en dos resistencias en serie, la tensión que tenemos, estos 5, se va a dividir en las resistencias dependiendo del valor de las resistencias, la señal de tensión que vamos a tener aquí es diferente. Por ejemplo, si aquí tenemos 1 kiloohmio y aquí los 9 kiloohmios restantes para que nos sumen 10, la tensión que nos va a caer aquí serán 0,5 voltios y aquí 4,5, que suman los 5 que tenemos. De 5 a 0, aquí que van a caer 5 y aquí 4,5. Por lo tanto, la señal que aquí tenemos, la tensión que mediríamos en este punto con un polímetro, serían 4,5 voltios. Nosotros medimos desde masa hasta este punto y mediríamos una señal de 4,5. Si lo ponemos al revés, es decir, si esta resistencia son esos 9 kiloohmios y esta otra resistencia, 1 kiloohmio, va a ser al revés. Aquí van a caer 4,5. Esto de escribir con la izquierda se me está complicando, ¿eh? Y aquí voy poniendo las flechas al revés y nadie me dice nada. Perdón, flecha para arriba, ¿vale? La tensión positiva está arriba. Y aquí 0,5. ¿Qué tensión vamos a tener en este punto? 0,5. Si medimos desde aquí hasta aquí
vamos a medir los 0,5 que caen en esta resistencia de 1 kilo ohmio. Con el potenciómetro lo que hacemos es variar. Podemos subir esta aguja arriba del todo y tendríamos una señal de 5 voltios, o poder ponerla en el medio y tener 2,5, o ponerla abajo del todo y tener 0 voltios. Y el potenciómetro es esto, solo que en un círculo. Pero es lo mismo. Nosotros alimentamos un punto con una tensión de 5, por ejemplo, al otro punto, al otro extremo le ponemos una masa y aquí sacamos una señal de tensión. Vamos a demostrar. Tenemos 5 voltios. 1,3. 1,4, 1,5, 2. Bueno, aquí lo vemos. 5 voltios, positivo a un extremo, negativo al otro extremo y en el punto central vamos a medir una tensión. Ahora mismo 3,3 y cuando yo giro en un sentido, hasta 5 en un extremo y en el otro sentido, 0. Este tipo de sensor tan sencillo es muy utilizado en los vehículos. Por ejemplo, posición de la mariposa. Si yo a esto le uno la mariposa de gases, puedo determinar en qué posición está. El sensor de posición del acelerador. Igual, si al acelerador le pongo un potenciómetro, también con una señal de tensión sé lo que estoy pisando. También, como hemos dicho, se hace en un caudalímetro. Un caudalímetro como este. Es muy antiguo. Evidentemente, este tipo de caudalímetros ya no se hacen. ¿Dónde podemos ver este tipo de sensor? También en el nivel de combustible. El aforador no es más que un potenciómetro que nos va a dar una señal de tensión dependiendo de una boya que flota sobre el combustible. Como hoy estamos viendo caudalímetros, vamos a centrarnos en los caudalímetros. Este es un caudalímetro bastante antiguo. La forma de funcionar es bastante sencilla también. Aquí tenemos la aspiración, es decir, hacia allá va el motor y por aquí tendríamos el filtro de aire. Entonces el aire ingresa por el filtro de aire y al pasar hacia el motor empuja una trampilla. Caudalímetro de trampilla. No hace falta darle muchas vueltas al coco para saber cómo funciona. Y lo que va a hacer esta trampilla es mover esa aguja sobre una pista. Eso negro de ahí es una pista resistiva y lo que nosotros hacemos es meter una tensión en un extremo, una masa en el otro, con lo cual tenemos una alimentación y de este punto central, que va a este cable negro, la aguja, sacamos una señal de tensión. Sin más. Por ejemplo, la forma de funcionar de este caudalímetro, que procedía del E30, es esa misma. Nosotros estamos alimentando con 5 voltios a uno de los pines, que va a ser un extremo de la pista resistiva, masa al otro extremo de la pista resistiva y el cable blanco, que es donde estamos midiendo la tensión, es la aguja central. Y ahí podemos ver que si no entra nada de aire, nuestro caudalímetro está marcando 0,2 voltios. Y en cuanto yo empuje la placa, es decir, cuando nosotros abramos esta trampilla, vemos cómo varía la tensión. La trampilla va a estar en una posición o en otra dependiendo de qué, de la cantidad de aire que entre. Y dependiendo de la cantidad de aire que entre, nosotros estamos enviando a la centralita de motor una tensión u otra. Entonces, con este dato, ya la centralita de motor sabe cuánto aire está entrando y va a inyectar la gasolina que toque, va a hacer el encendido cuando toque y si te fijas en el conector, ves que los pines donde estamos alimentando nosotros son 3 y hay otros 2 más. Esos 2 que faltan es para un sensor de temperatura. Esto, aparte de medir la cantidad de aire que está entrando con esa trampilla, también nos va a medir la temperatura del aire, porque dependiendo de la temperatura del aire va a depender la densidad. Es decir, variando la temperatura del aire, yo estoy variando la cantidad, la masa, los kilos de aire que está entrando al motor. Por tanto, es muy común que en un caudalímetro también se incorpore una señal de temperatura. Por ejemplo, este de aquí. Esto que hay aquí, a la derecha, que parece una lenteja negra y pequeñita. Vale. Esa lentejita chiquitita es una resistencia variable con la temperatura. Una NTC, una PTC, dependiendo de cómo varíe. Si aumentar la temperatura aumenta la resistencia, va a ser una PTC, de Positive Temperature, ya me he liado ahí. Que es coeficiente, ¿no? Coeficiente positivo de temperatura, sí. Vale.
Y en ETC lo mismo pero negativo. Es decir, cuando aumenta la temperatura, baja la resistencia. Bueno, pues aquí en este caudalímetro tenemos un sistema que nos va a medir el aire y también tenemos una señal de temperatura. Lo mismo sucede con esta de aquí. ¿Dónde está la sonda de temperatura? Pues y ahí se ve. ¿Vale? Cuando ingrese el aire, aparte de empujar la trampilla, lo que vamos a hacer es medir su temperatura. Para ver cómo lo hace, vamos a conectar los dos terminales que nos faltan por conectar. Por cierto, Pablera, si no saben cómo utilizar el polímetro, ¿qué hacemos? Ahí abajo. Si no sabes cómo usar el polímetro, en capítulos anteriores del curso de automoción, o sea, del curso de electricidad para automoción, lo hemos visto. Cómo usar el polímetro, cómo usar el osciloscopio. Puedes verlo ahí abajo en la lista de reproducción, en la descripción o incluso aquí. Tenemos pinchados los dos pines que van a nuestra resistencia de temperatura. Si yo le doy calor, con el dedo por ejemplo, podemos ver cómo esa resistencia comienza a bajar. Y si yo suelto, al contrario, va a empezar a subir el valor de la resistencia. Entonces, con esta resistencia, la centralita también sabe la temperatura del aire que entra al motor para saber qué densidad tiene el aire, junto con el caudal que está entrando, ya puede calcular bastante precisamente la cantidad de combustible que tiene que añadir. ¿Y cómo es capaz de medir la temperatura? Pues de una forma muy similar a cómo lo hace un potenciómetro. Si nosotros hacemos un circuito donde alimentemos con 5 voltios dos resistencias en serie, de las cuales una de ellas es una resistencia variable, como la que tenemos en el caudalímetro, con esta variación de resistencia lo que vamos a obtener en la salida va a ser una variación de tensión. Esta resistencia puede estar aquí y una resistencia fija abajo, o ser un poco más complejo esta forma, pueden que sean 4 resistencias formando un puente. Bueno, hay diversas maneras, ¿no? Pero esto es una manera muy sencilla de ver cómo una resistencia variable puede cambiar una señal de tensión. La mayoría de sensores de temperatura del vehículo, temperatura de refrigerante, temperatura de aire de admisión, temperatura de aire de la calle, temperatura de aceite, muchos de estos sensores funcionan de esta manera, con una resistencia variable con la temperatura. Simplemente, es muy sencillo. Quitando los sensores de temperatura del escape, que no suelen ser NTCs, el resto de sensores de temperatura son bastante sencillos. Más cosillas que podemos decir del caudalímetro es que, evidentemente, bueno, nosotros lo hemos explicado un poco por encima, el circuito impreso es un pelín más complejo. Aquí tiene una resistencia de calibración, es un potenciómetro con el cual calibramos la salida de tensión. ¿Por qué? Porque la centralita espera, si no hay aire, que esté entrando al motor 0,2 voltios. ¿Qué sucedería si me da 0 voltios? Pues que a lo mejor la centralita interpreta que hay un fallo en el sensor. Entonces, todos estos sensores que nos arrojan una señal de tensión variable que suele ser de 0 a 5, realmente no es de 0 a 5, suele ser de 0,5 a 4,5. El 0 y el 5, es decir, los extremos, nos los guardamos ¿para qué? Por si hay una derivación a masa, por si hay una derivación a positivo, por si hay una rotura del sensor. Es una forma que tiene la centralita de saber que un sensor está roto. Bueno, pues esto de aquí simplemente es una resistencia para calibrar para calibrar el sensor, el caudalímetro, para que nos dé esa señal que tiene que darnos. Todo esto tendríamos que referirnos, evidentemente, al manual del fabricante. No vale con inventarnos nosotros los valores. La centralita está esperando una serie de valores para un caudal determinado. Esto no es arbitrario. Este tipo de sensores, igual que los siguientes que vamos a ver, es muy sencillo medirlos con un polímetro. Pero no todos los sensores, no todos los caudalímetros podemos medirlos con un polímetro. Ya veremos estos modernos que vamos a ver después, como no tiene mucho sentido medirlos con un polímetro. ¿Qué sucedería si medimos esto con un osciloscopio? Lo vamos a hacer, aunque es bastante evidente. Estás enchufado, ¿no? Sí. A ver, no puedo ahora. ¿Te gusta? Vale, sobre el cacharro este que vas a ver, en los osciloscopios del Cyclen, tendrás una review en el canal, próximamente. Que ya avanzamos, que es un pepino. Pepino. Vale. Se lo habéis quitado a una UBI, ¿no? Algo. Tiene pinta de... Ya. Sí, Mal, ¿eh? yo en la carrera, cuando veíamos una mierda de esta, decías, o sea, ¿qué cojones? Sí, ¿para qué coño servirá eso, ¿Qué no? coño es eso y para qué mierda vale? Y ahora mira, Pues mira, hace eco todo. se hace como un chequeo. Sí, tiene mucho sentido medirlo. Midiendo la señal con el osciloscopio. Por cierto, insisto, si no sabes cómo se usa el osciloscopio,
Ahí abajo te dejamos en la descripción una review de los osciloscopios, cómo se usa, etc. Échale un vistazo. Lo que estamos midiendo es lo mismo que medíamos con el voltímetro, una señal de tensión, sin más. Entonces, usar un osciloscopio para medir este tipo de señales no tiene demasiado sentido. No es una onda que varíe muy rápido en el tiempo. No puedes observar desde esos 0,2 hasta casi 5. Ah, que es táctil también. Es chachi. Me cago en... Es chachi, chaval. ¿No? 200 y pico milivoltios. 490. Caudalímetros tan antiguos no es necesario usar un osciloscopio. Petrojate, espérate un segundito. Hola, guapo. Sé lo que te gusta. En todos los vídeos siempre hay un comentario de: me gustaría dedicarme a hacer lo que hacéis vosotros. Me gustaría profesionalmente dedicarme a la mecánica. Me gustaría estudiar. ¿Dónde puedo? Por favor, Ramón, explícaselo. Vamos a ver. Nosotros, los vídeos que estás viendo, porque ya nos han llegado varias consultas del tema, no podemos dar ningún título de formación. Es decir, la formación que nosotros damos aquí de manera online no está arreglada. Entonces, eso no te va a permitir, tú no puedes ir a un trabajo a decir, es que he visto los vídeos de Petrohead Garage que si me das curro. Pues no, eso no va a pasar. Al menos por ahora. A lo mejor en un futuro. A lo mejor en un futuro, ojito. Entonces, el asunto es que el patrocinador del vídeo de hoy, que es Master D, sí que te permite eso, te permite darte formación, te permite prepararte para obtener una serie de títulos que te permitirán dedicarte profesionalmente a todo esto, que es la parte técnica del mundo motor. Además tienen cursos específicos de electromecánica, de mecánica y de vehículos híbridos eléctricos, que también junta instalador de puntos de recarga de coches, que eso es lo que necesita España en este momento, más que nada, básicamente. Y además lo bueno es que si a ti te mola todo el tema online que hacemos, este tipo de curso está pensado para que sea online en su mayor parte y después tengas una serie de prácticas en talleres, ya sean elegidos por ellos o por ti, y además tienes una serie de asesores en las que tú les dices qué es lo que quieres conseguir, a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres formarte y ellos ya te asesoran. Entonces por eso te animamos a que pinches abajo en los links que te dejamos de todos los cursos de formación de la parte técnica del mundo motor que tienen ellos, y si te interesa su temario, si te cuadra, lo que te animamos es que le des al botón de solicitar información, rellenes tus datos y después un asesor suyo te llamará para que le cuentes, que te cuenten, y si llegáis a un acuerdo porque os mola a ambos, cursito de formación y pa'lante, a seguir formándose, que para eso estamos aquí, coño. Exacto. Siempre decimos lo mismo. Formación, formación, formación. La formación es lo único importante en esta vida. Vale, pues eso, que pinches ahí abajo. Pasamos a otro tipo de caudalímetros, que son los caudalímetros que van a medir el caudal de aire con un hilo caliente, que se llama, o lámina caliente, dependiendo del tipo de caudalímetro. La forma de funcionar de estos caudalímetros, que empezaron en los 90 y pocos, es tener un hilo caliente muy finito, que calientan a una temperatura estable de unos 100 grados así, y una resistencia parecida a las que hemos visto para medir temperatura, una NTC, que lo que hace es precisamente variar con la temperatura. Entonces, lo que va a intentar el caudalímetro es mantener siempre el hilo caliente a una temperatura determinada. Dependiendo de la cantidad de aire que entre en el caudalímetro, ese hilo caliente se va a refrigerar más o menos. Y el caudalímetro, para mantenerlo a la temperatura, lo que va a tener que hacer es meter más intensidad o menos intensidad, dependiendo del aire que está entrando en el caudalímetro. Ese aporte de intensidad va a repercutir en una salida de tensión. Es decir, la señal que va a enviar este tipo de caudalímetros a la centralita va a ser una tensión variable, también generalmente de 0 a 5 voltios, lo que no podemos encontrar, y también, como en el anterior, podemos medir con un polímetro de forma muy fácil. El flujo de aire es en este sentido, ¿vale? Para allá. Filtro de aire, caudalímetro, admisión del motor. Si te fijas en la entrada, aparte de tener una rejilla, por si se cuela algo de suciedad o no tienes filtro de aire puesto, tenemos una entrada grande y un agujero chiquitín. En el agujero chiquitín, que evidentemente está calibrado por el fabricante, es donde vamos a introducir el sensor. A ver si lo puedo coger. Bueno, el agujero se puede ver por ahí, no sé si lo ves.
Al final es un agujero con un diámetro conocido por el que vamos a calcular la entrada de aire. Dependiendo de lo que entre por ese agujero chiquitín, vamos a saber lo que está entrando en total por el caudalímetro. Y la forma de medir que tenemos es precisamente con esto. Ahí vemos como hay dos hilos. Como ya hemos dicho, uno de ellos va a ser el hilo caliente y el otro va a ser una resistencia variable con la temperatura. Internamente, estas dos resistencias, tanto el hilo como la NTC, al final son unas resistencias desde el punto de vista eléctrico, están unidas a otras dos resistencias de calibración en lo que se llama un puente de Wheatstone, que sirve para medir variaciones de resistencias muy pequeñas y del cual, de toda la electrónica que lleva aquí dentro, lo que nos va a emitir el caudalímetro es una señal de tensión. Una señal de tensión que va a variar de 0,5, como ya hemos dicho, hasta unos 4,5 voltios. También depende del fabricante y también depende del tipo de caudalímetro que veamos. Vamos a intentar alimentarlo fuera del vehículo, a ver si conseguimos hacerlo funcionar, y vamos a medirlo con el polímetro y también con el osciloscopio para ver las diferencias que hay. Caudalímetro conectado fuera del coche, nos ha costado un poco, ¿vale? Aquí tiene una entrada de alimentación, el blanco es el cable de señal y verde y negro son los dos masa. Una de las masas será de alimentación que vaya al chasis y la otra masa probablemente sea una masa analógica que vaya a la centralita. ¿Por qué no se mezclan masa de alimentación con masa de señal? Pues muchas veces no conviene coger una masa de una señal, una masa analógica, y hacerla pasar por donde está circulando mucha corriente. Entonces la masa del chasis, que es de donde vienen todas las alimentaciones del vehículo, coge alimentaciones de todo el coche. Entonces la intensidad que va a circular por ahí puede desvirtuarnos la medida en un momento dado. Por eso en muchos sensores o en muchas centralitas vais a ver una masa de sensores separada de la masa del chasis del vehículo. Bueno, ahí lo tenemos. Como este es un caudalímetro antiguo y probablemente no tendría detección de errores, vemos como si no pasa nada de aire, estamos muy próximos a los 0 voltios. Aquí no se cumple esa norma de 0,5 cuando estamos parados, porque este caudalímetro es del coche que hay detrás. Fran, ven para acá, ven. Fran, ven, que te queda muy bien. Del 91 será, no lo sé. Se nota un poco de calorcito, tampoco mucho, pero se ve que cuando soplamos a los hilos, la tensión va a subir. Cuanto más fuerte soplemos, más sube. Dos más de esas y te desmayas, Pableras. Estoy hiperventilando. Oye, ya noto el mareillo, ¿eh? Vale, realmente lo que estamos haciendo es refrigerar el hilo caliente. Cuanto más refrigeremos el hilo caliente, más intensidad tiene que meter el caudalímetro por el hilo y nos saca una señal de mayor tensión. De esta manera, la centralita igual sabe la cantidad de aire que está entrando al motor. Dato: en este caudalímetro solo tenemos 4 pines. En el anterior habíamos visto que teníamos 5 porque teníamos un sensor de temperatura. En este caso el sensor de temperatura va aparte, normalmente en el colector de admisión o en la entrada de aire, pero no va junto con el caudalímetro. ¿Sí, no? Sí. Vale. No, a ver si consigues escapar. A ver si consigo a ver si salir te por sale, arriba. a ver si te sale. Hombre, si le bajo la escala seguro que sí. No, vale. Vale, igual que antes, no tiene demasiado sentido medir este tipo de sensores con un osciloscopio. Igual, vemos una señal de tensión que va a variar, pero en el tiempo prácticamente no varía, muy rápido. Vale, Pableras, ¿qué pegas? Venga. Por favor, sople continuo, por favor. Pero para esto hay truquitos. Bueno, estás ahí. Le saqué de la pantalla. El tercer tipo de caudalímetro que vamos a ver son los que se denominan Karman Vortex. Estos caudalímetros utilizan una propiedad de los fluidos, que es que cuando nosotros a un fluido con una velocidad determinada en una dirección le ponemos un obstáculo, va a pasar alrededor del obstáculo y una vez pasa ese obstáculo se forman una serie de vórtices en el recorrido, una serie de turbulencias en ese fluido. Esas turbulencias van a variar con una frecuencia determinada
y dependiendo de la velocidad del aire que está entrando, esa frecuencia va a aumentar más o menos. Esto lo utilizan los caudalímetros para saber cuánta es la cantidad de aire que está entrando al motor. Este tipo de oscilaciones es lo que realmente estamos midiendo. ¿Cómo lo mide? Bueno, esto ya es un poco más complejo y usa un poquito de electrónica. Lo que tiene es un láser apuntando a un espejo y el espejo rebotando en un fototransistor. Y el espejo está vibrando con la frecuencia de las variaciones de estos vórtices. Activamos y desactivamos el fototransistor y eso hace que la señal nos dé 5050, una señal cuadrada. Entonces, dependiendo de la velocidad del aire, que al final depende del caudal, lo que vamos a conseguir es una salida, una señal que informe a la centralita variable en frecuencia de la cantidad de aire que está entrando. Vamos a ver cómo funciona conectándolo fuera del vehículo, que es un poco complicado. K470. Correcto. ¿Quién se follará? ¿Quién se folla los caudalímetros? Antes de nada, probar este tipo de caudalímetros fuera del coche es un poco complicado. Lo ves aquí, nos ha costado un ratito. Te recomendamos que si tienes que hacer alguna prueba lo hagas con él conectado en el vehículo, porque tiene alimentación, masa, voltajes de referencia. Los voltajes de referencia que tiene, muchos van con un pull-up a 5 voltios, entonces hacerlo fuera del vehículo es un poco complejo. Pero bueno, lo hemos conseguido. Te recomendamos que si tú vas a comprobar el tuyo y es similar a este, lo hagas con el vehículo conectado, pinchando el conector por detrás con un alfiler o similar. Vale, este tipo de caudalímetros, que ya podemos ver en coches más modernos, este creo que es del 2010 o así. Este en concreto es de un Kia Ceed o de un Hyundai 30, este tipo de coches. Llevan el caudalímetro. Vamos a tener en este 5 pines. Uno de alimentación, que va a ser voltaje de batería con llave, bajo contacto, con el contacto dado, 12 voltios. Una masa, que va a ir a la centralita. Y luego tenemos otros 3 que van a ser señales. Uno es señal de temperatura, ya hemos dicho que muchas veces en el propio caudalímetro se integra el sensor de temperatura, y va a ser una señal de temperatura variable en voltaje. Igual que hemos visto con las anteriores, va a ser muy similar. Y luego tiene otras 2 señales. Una es de control, que va a ser una señal de baja frecuencia, de una onda casi cuadrada y en torno a 19-20 hercios. Esto, si no tenemos un osciloscopio, va a estar un poco complicado. Con un polímetro se puede llegar a medir frecuencias, pero pues la forma de la señal nos va a dejar más claro si está funcionando bien o no, y eso solo lo vas a ver con un osciloscopio. Y la última, que es la que realmente nos interesa, es la señal de caudal, que va a ser también una señal cuadrada variable en frecuencia. Es decir, va a ser una señal cuadrada de medio tiempo del ciclo en alto y medio tiempo del ciclo en bajo, y lo que va a hacer es que cuanta más cantidad de aire pase por aquí, va a variar su frecuencia, va a crecer su frecuencia. Esto es debido a las variaciones que sufre un espejo por unos vórtices que se forman en la entrada de aire. Bueno, vamos a empezar a pinchar pines. El primero, que está más cerca de mí, este moradito, no, miento, el primero, el naranja, que está en ese lado, es voltaje de alimentación. En una escala de 5 voltios por división, vemos que tenemos prácticamente 12 voltios. Sería un voltaje de batería. Si nosotros damos contacto, veríamos que le llega alimentación al sensor. Sería lo primero que tendremos que comprobar. Ahí tenemos 12 voltios. Segundo pin, que es la masa de esta alimentación, que es este de aquí. Evidentemente, 0 voltios. Siempre que midamos caudalímetros, todas las señales que estamos midiendo con la punta del osciloscopio con respecto a masa. Esto está a masa, esta pinza de aquí. Ahí lo que estamos haciendo es medir las señales, las tensiones aquí con respecto a masa. Bien, pues si medimos la señal de masa con respecto a masa, lógicamente nos va a dar esos 0 voltios. El tercer cable que vemos aquí, decíamos que era alimentación, masa, y el verde va a ser el tercero, que es un sensor de temperatura. Aquí vemos cómo nos da 2 voltios ahora mismo, y dependiendo de la temperatura del aire que entra al motor, vamos a tener más voltaje o menos. Pistolita. Un poco la pongo muy alta. Ahí se va a ver bien. 1,79 voltios. Aquí abajo lo tiene. Y ahí vemos que cuanto más caliente sea el aire que entre, nos da una tensión más baja. Esto sí lo podríamos medir con un polímetro perfectamente, porque vemos que es una señal de tensión fija prácticamente. La variación de la temperatura
pues ya depende de cómo esté la resistencia, la NTC o la PTC o lo que lleve, cómo esté configurada en el circuito eléctrico para determinar la señal de temperatura que nos va a dar. Esto ya varía dependiendo de modelos y tipos de caudalímetros. Lo mejor es que mires el manual de taller o Autodata o algo similar donde te pueda poner valores de referencia. Oye, a 20 grados este sensor te tiene que dar 1,9 voltios, por ejemplo. Y nos quedan dos. El cuarto cable lo hemos pinchado, va a 5 voltios, pero no a 5 voltios directos, o sea, va a 5 voltios con un pull-up a 5 voltios. Quiere decir que la centralita le está llegando la señal del caudalímetro y tiene una resistencia a 5 voltios. Con lo cual el caudalímetro, si no envía nada, lo que va a recibir la centralita son 5 voltios. Y el caudalímetro lo que hace es poner esa señal a masa. De vez en cuando da pulsos de masa. Y lo que le llega a la centralita es precisamente esto. 5 voltios, a masa pone el caudalímetro, 5 voltios, a masa lo pone el caudalímetro. Y esta es una señal de control. Esta señal no va a variar con el caudal, va a mantenerse siempre fija y es una señal que va a utilizar centralita para saber que el caudalímetro está en funcionamiento y que tiene un correcto funcionamiento. Si te fijas, es una señal prácticamente cuadrada, no llega a ser cuadrada del todo, pero bueno, prácticamente. El tiempo que está en alto casi coincide con el tiempo que está en bajo y la frecuencia que tenemos, que la tenemos aquí abajo, son unos 19 hercios, en torno a 19-20 hercios, y esto, aunque soplemos, no varía en absoluto. Y la última, que ya es la que nos interesa, es también una señal cuadrada que varía en una escala de 0 a 5, no lo hemos dicho, pero anterior también era de 0 a 5 voltios, y la configuración que tenemos es igual, con un pull-up a 5 voltios, y lo que va a hacer el caudalímetro es poner a masa esa señal, y lo que va a hacer es variar la frecuencia cuando esté ingresando aire. Dependiendo de cuánto aire ingrese, más varía su frecuencia. Si nos fijamos en parado, es decir, con el contacto dado y sin aire que esté ingresando al motor, tenemos una frecuencia de 1,8 kHz o 1800 hercios. Podríamos llegar a medirlo con un polímetro. Si no disponemos de un osciloscopio, se puede llegar a medir. Hay polímetros que miden frecuencia y algunos más precisos que otros. Quizá esta señal la podríamos medir perfectamente con un polímetro. Cuando nosotros hagamos pasar aire por el caudalímetro, lo que va a hacer la frecuencia es aumentar. Hasta 2,6, más o menos, kilohercios ha llegado. Y esta es la señal que va a interpretar la centralita para saber cuánto aire está entrando. Si le meto solo temperatura. Tampoco le pego fuego, tú. Porque es súper sensible, mira. Y el grupo de 4 bits, ¿no? 4 bits. Guapísimo. Ya ves. Sí, si hacemos una instalación de coche con protocolo SENT. ¡Que te suscribas! Vale. El último tipo de caudalímetros que vamos a ver son caudalímetros ya bastante modernos. De hecho, este es de este año, del 2022, de un coche muy moderno. Y solo tiene 3 pines. Aquí únicamente tenemos una alimentación de 5 voltios, una masa y un cable de señal. Si lo pinchamos con el osciloscopio, lo que vamos a ver es un protocolo de comunicación. Esto es una señal SENT.
¿vale? Ahí. Vamos a pararla, por ejemplo. Esta es una señal send. ¿Qué quiere decir? Pues es un mensaje. Simplemente, es un mensaje que está enviando el caudalímetro donde nos dice el caudal de aire y la temperatura. Es decir, un caudal másico. Nos puede decir tantos gramos por segundo están entrando de aire. Si nos fijamos abajo, el mensaje que está enviando es, esto está en hexadecimal. 5, 6, los 2 primeros dígitos y los otros 2 siguientes están variando. Como no sabemos qué es, solo sabemos que el 5, 6 cuando soplamos varían y crecen. Uy. Súper sensible, ¿eh? En cuanto soplas, aunque sea muy poquito, ya varía. Es hablar delante de él, prácticamente, y ya está cambiando los dígitos. Sí. Vale, este protocolo de comunicación, igual que el protocolo CAN, pues tendríamos que ir al fabricante y ver cómo ha diseñado él los mensajes para ver qué significan. Normalmente no nos lo van a facilitar, aunque podemos llegar a averiguar qué quiere decir cada uno de ellos haciendo ingeniería inversa. Si te interesa esto, si te interesa cómo decodificar CAN bus o un protocolo SEND y quieres que hagamos vídeos sobre esto, pero bueno, lo primero te suscribes. Eso es lo primero. Y lo segundo, pones en comentarios. Compartes el vídeo y ya veremos. Que sí, hombre, que esto está muy interesante. Si quieres ver las posibilidades que tiene un protocolo de comunicación como el CAN bus, mírate los vídeos que hicimos en Canard, que vas a flipar. Los tienes por ahí abajo. Pues ya está, hemos visto hoy caudalímetros de hace 30 años, caudalímetros de hace 30 días. Prácticamente. Bueno, hemos dado un repasito a los caudalímetros más comunes que te puedes encontrar en el coche, qué tipo de señales envían, cómo funcionan, cómo diagnosticarlos. Si te mola esto y quieres que sigamos haciendo más vídeos dedicados a sensores, qué tipos de sensores hay en los vehículos modernos, antiguos, etcétera. Todo desde el punto de vista eléctrico, suscríbete, ponlo en comentarios, que iremos haciendo más. Si viendo este vídeo has dicho what the fuck y tienes dudas de qué es la ley de Ohm, qué es una resistencia, qué pasa si ponemos resistencias en serie, una alimentación, una intensidad. Es decir, si tienes dudas sobre electricidad básica, puedes ir hacia atrás en el curso, verte capítulos anteriores donde hablamos de estos temas y los enlaces ahí abajo en la descripción y en el primer comentario siempre lo dejamos. Pues cuando quieras. Vale, vamos a ver más o menos estos alternadores. Uf. ¿Ves? Por hablar de alternadores. Es que estamos hablando de alternadores. Son turbos. ¿Son turbos? ¿Son turbos? Vale, vamos a ver todos estos turbos. Cuando usted quiera. Joder, no se quita, ¿eh? No sé lo que sigue, tercero. Tenía uno al que le vacilaban y iban a la centralita. Chaval, esto más heridas. Chavo, tienes que hacer, ¿eh? Yo creo que ya luego no lo confío. Y Tengo el... que voy a hacer el 5 al revés, ¿sabes? ¿por qué lo haces tan complicado, tío? No te cambias tú de lado y es más fácil, tío. Pon la silla aquí. Esto es lo mismo, espera, lo pongo aquí. Esto lo muevo con la mano, sí. El amarillo con el negro se llevan bien, lo puedes juntar. ¿Sí? Sí. Para que chisporrote. ¿Cómo hacer, eh? De ahí me pasa. ¿Te limpio la pizarra? Nah, Seguro que tu mano izquierda se merece no te preocupes. volver a pintar. En el último vídeo se ve la mano Sí. de alguien. De Fran. Alguien haciendo así todo el... Tenemos 5, ¿no? Ahí. Sí, 505. Vale. Tu tipo aguja. poco más. Eso dicen al principio, pero luego todo entra. Tu tipo aguja, no te pases que más tamaño no manejas. Bueno, como hoy estamos viendo caudalímetros. Puta madre. Harry. No va a hacer. Ahí, perfecto. Ahí se ve. Sí. Más cositas que podemos decir de... Perdón. Parece el papel de las pajas. Se me ha pegado la puta cancioncita.
Ahora consigues y nos pega el resto también. Ay, niña de la boca de un gatito. Y a mejor la de. Ay, niña de la. No, 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 ni, no, ni, no, no. Vale. Pa' Fran. 11,3. ¿Puedo soplarle la nuca? Es posible que ya me lo haya cargado. Y que nos quedemos sin vídeo. Pero me sube la mirrina. Ramón, no entiendo tu letra, tío. Pues seguramente. Vale, CD masa. Sí, estaba bien. Vale, eso nos vale, ¿no? Sí, sí. Ya está. Nada. Y no pasa. Nada. ¡Borracho! Drogadicto. Ay, tío, puta. El drogas. O sea, el rojo quiere decir que algo no anda bien, yo creo, ¿no? Yo creo que salía el puntito cuando no entraba en la pantalla, ¿no? Sí, pero es que cambia de color muchas veces. Vale, eso nos vale, ¿no? Sí, sí. Y Y tiene los enlaces todos ahí en la descripción y en el primer comentario. Bien. Vale, pues eso, que pinches ahí. porque no mola. Sí, o porque estamos enfermos.